El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Calu, un perrito de edad geriatra que llega a la clínica veterinaria presentando problemas dentales. También, ¿cuáles son los síntomas que debemos tomar en cuenta para detectar que nuestro pitón tiene problemas de salud? Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos la historia de Calu, un perrito que se encuentra en etapa geriátrica y que preocupó a sus propietarios porque ha dejado de comer. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Calu es un miembro muy importante de mi familia. Yo soy la abuela de Calu, porque a mi hijo se lo regalaron, todavía no cumplía ni un mes. Entonces, como él es al que se lo regalaron, él es el dueño, por lo tanto dijimos, tú eres su papá. Y como nosotros somos tus papás, pues somos los abuelos de Calu. Desde entonces ha sido mi compañero, mi cómplice, quien me ha dado sonrisas, quien nos ha acompañado. Es de verdad muy importante. Él no es el perro de la casa, es un miembro de mi familia. Calu llega con la doctora porque ya tenía más de 8 días, este lado de su hocico se le inflamó mucho a grado de que se le hinchó su ojito. Ya veníamos viendo que tenía como una infección recurrente en este ojo. Calu es un paciente que he visto desde hace muchos años, ya es un perro geriátrico, tiene 17 años Calu, entonces con él tenemos que tener mucho cuidado durante las anestesias. Y en este caso ahora nos presenta un problema con su muela carnicera, que precisamente es una muela donde nos da mucha lata. Cuando empiezan a presentar este problema, normalmente la gente nos indica que se está inflamando el pómulo, que tenemos alguna inflamación. Entonces ellos piensan que es un problema a nivel ocular, pero no, es un problema precisamente por la muela carnicera, donde tenemos infección y como está ligado hacia el hueso maxilar y hacia pómulo, entonces empieza a crecer un absceso. ¿Y qué es un absceso? Es una bolsita llena de pus. Y a Calu me comentan que hace unos días presentó este absceso, mandamos antibiótico, mandamos desinflamatorio, nos ayudó un poco antes de meterlo a cirugía. ¿Por qué? Porque como tenemos una infección muy invasiva, entonces tenemos que disminuir la infección. Ahorita lo vamos a meter a cirugía precisamente para retirar la muela carnicera, que se le llama, que me está provocando mucho dolor y muchos problemas en Calu. Todo tiene que salir muy bien. La doctora es una profesional y sabe cómo debe tratar a Calu, porque también siento que ella lo quiere. En estos momentos van a someter a Calu a cirugía para retirarle una pieza dental comúnmente conocida como muela carnicera. Pero esto lo veremos regresando del corte aquí en Clínica de Animales. Calu llega con la doctora porque este lado de su hocico se le inflamó mucho a grado de que se le hinchó su ojito. Y en este caso ahora nos presenta un problema con su muela carnicera y como está ligado hacia el hueso maxilar y hacia pómulo, entonces empieza a crecer un absceso.
Y ahorita lo vamos a meter a cirugía precisamente para retirar la muela carnicera que se le llama. En unos momentos más van a someter a Calú a esta cirugía para retirarle su muela carnicera. Escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y platíquenos qué tan seguido llevan a sus animales de compañía a que les realicen revisiones dentales. Recuerden que es muy importante cuidar la salud bucal de nuestros animales de compañía, de nuestros perros y gatos principalmente. Ahora también les pregunto, ¿ustedes tienen o les gustaría tener un pitón como animal de compañía? Bueno, aprendamos más acerca de sus cuidados aquí en Clínica de Animales. Traje a mi serpiente porque tengo una inflamación hace unos días en la parte de la cabeza y parte de la boca. Siempre ha comido de forma asistida, nunca ha cazado por sí sola. Siempre le he puesto la presa en la boca, solamente así es como come. De hecho, ahorita por la inflamación, pues no me acepta la comida. El pitón que vino a visitarnos llegó porque tiene un problema infeccioso en la boca, es una estomatitis, es una inflamación de la cavidad oral. La estomatitis se presenta generalmente por un problema traumático. En este caso, este animal no se alimenta por sí mismo desde que llegó, quizá tiene un problema de adaptación y el propietario decidió, a consejo del criador, dar alimentación asistida. Esto consiste en colocar la presa directo en la boca y esperar a que la serpiente así lo pueda ir comiendo. Es una especie de reflejo. Es probable que en algún momento la presa fuera un poco más grande o estuviera mucho más áspera de lo habitual. Eso produjo una primera lesión, una irritación y a partir de ahí se establecen las bacterias que producen la infección y la inflamación. Vamos a pesarlo y ahorita vamos a hacerle una revisión. Okay. Se ve muy reseco de la piel, es probable que esté un poco deshidratado. Pesa 88 gramos. Bien, vamos a revisar. Está muy congestionado, la mucosa está muy congestionada. Tiene algunas zonas muy irritadas. Parece que lo que tiene es una estomatitis, una inflamación de la mucosa, de la cavidad oral. Eso a veces llega a deformar un poco la forma de la cabeza y da esa apariencia. Quizás lo que haremos sería mantener la temperatura entre 28 y 30 grados, tratar de que la humedad esté alta y vamos a medicar con un antibiótico. El antibiótico lo vamos a dar, acá ahorita lo vamos a inyectar y veríamos la posibilidad de que tú lo estés administrando en casa. Lo que sí vamos a hacer necesariamente es algunas limpiezas directo en la cavidad con un desinfectante, un desinflamatorio, para que se vaya eliminando ese problema. Quizás con el tiempo esta inflamación que presenta se vaya disminuyendo. Lo importante es controlar primero la infección. Le vamos a inyectar. Esta es una inyección subcutánea. Hicimos una dilución del medicamento por el tamaño que tiene. Esa es la inyección y vamos a hacer una limpieza. Utilizamos una mezcla de yodo con agua oxigenada para retirar la primer placa. Posteriormente vamos a utilizar una solución de benzidamina para que en casa lo estén haciendo esto. Y tiene propiedades analgésicas y desinflamatorias. Esta limpieza va a ser necesario hacerla todos los días, al menos por una semana. En el caso de pitón, la estomatitis es muy leve, está comenzando. Podemos tratarlo solamente con algún tratamiento tópico. Además, si elegimos en este caso utilizar un poco de antibiótico que se va a estar administrando de manera oral. En este caso consideramos que el pronóstico es favorable porque no es una infección muy grave todavía. Lo que puede agravarlo es que continúe sin alimento. Por eso lo citamos en una semana para ver cómo va y quizá lo que vamos a hacer es dar un soporte nutricional asistido. No necesariamente la presa completa, sino utilizando alguna mezcla, algún licuado que le permita nutrirse y responder mejor a esta infección.
La estomatitis es un problema que puede suceder en cualquier serpiente cautiva particularmente. Muchas veces se da en serpientes que son muy agresivas, que son muy nerviosas y que golpean el cristal del encierro en donde están alojados. Se está irritando, se está rozando, eso produce esta primera lesión que se contamina con bacterias y se puede llegar a producir entonces esta estomatitis. Eso es lo más común. También hay otro problema que llega a suceder, que sería una estomatitis ascendente posterior a un problema respiratorio. Se llena de fluido los pulmones, llegan a la cavidad oral, ahí se instala la infección que viene desde atrás. Si decidimos tener una serpiente, en este caso un pitón bola como mascota, tenemos que conocer algunas situaciones. Primero, el alojamiento. Necesitamos un encierro de un tamaño adecuado para el espécimen. Generalmente cuando son animales pequeños preferimos encierros pequeños y conforme van creciendo vamos adaptándolo a lo que requieren. Son serpientes que no son demasiado grandes. Cuando son adultos la mayoría andan en promedio de 1 metro, 1,20 m, aunque pueden llegar a medir hasta poco más de 1,5 m. Esto es con el tiempo. Se alimentan de presas enteras, particularmente roedores, previamente sacrificados. En el mercado actualmente hay varios lugares en donde los pueden adquirir. Son animales de lugares tropicales, necesitamos darle un suplemento de temperatura, mantener a la serpiente entre los 28 y los 32 grados, con un escondite, una zona fresca y algo de humedad. Si se deciden por mantener una serpiente, primero investiguen cuáles son los requerimientos. Como cualquier especie de fauna silvestre, tiene que estar acompañada de los documentos que comprueban su procedencia legal, una nota de remisión, una factura o incluso una carta del criadero, debidamente requisitada y registrada ante la Secretaría del Medio Ambiente. También es importante que desde que lo adquieren asistan a la clínica de animales para que el médico les oriente sobre la salud del ejemplar y les recomiende un calendario de desparasitación. Recuerden, amigos, que si tenemos un animal de compañía que es poco convencional, como en el caso de los pitones, debemos informarnos antes de adquirirlo. ¿Cuánto tiempo vive? ¿Qué come? Y sobre todo, ¿cómo detectar aquellos síntomas que nos indicarían que requiere una visita al médico veterinario? Aunque por supuesto siempre será mejor prevenir que lamentar. Ahora regresemos a la historia de Calú y sepamos cómo le va en esta cirugía para retirarle su muela carnicera, aquí en Clínica de Animales. Ahorita Calú me está presentando un absceso en la zona de la cara. Este absceso se está presentando precisamente por un problema en la muela carnicera. Es una muela donde estamos hablando de 3 raíces que ya está muy gastada. Tenemos una infección muy marcada. Aquí podemos ver donde tenemos el absceso ya a nivel de la encía. Es necesario extraer esta muela para evitar problemas posteriores. No es una extracción sencilla, es complicada por las raíces que tenemos aquí en esta muela. Cuando no se puede extraer completa, necesitamos extraerla, necesitamos fracturarla en dos partes para extraer primero una parte y posteriormente la otra. Se va a aprovechar para hacerle la limpieza dental para que no nos vaya a presentar algún problema mayor en alguna otra pieza dental. Bueno, ahorita ya se van a llevar a Calú a casa. Ya terminamos de la cirugía con buen pronóstico. Él no puede masticar, él no puede que le demos cosas muy duras, hay que evitarlo. Pero sí va a ser necesario que, les digo, aunque sea una vez al día, me van a hacer sus limpiezas. Okay. Sus limpiezas, que sea en todas las encías, no nada más en la zona donde retiramos la muela, sino en toda la encía. Es necesario estar visitando periódicamente al médico, no nada más para sus vacunas, su desparasitación, sino también para una revisión general y en específico que sea bucal, que sea de los dientes, que vean las encías. Ustedes como dueños
sí es muy importante que estén revisando constantemente sus dientes de los perritos. Ellos a veces por estar jugando se los llegan a fracturar, se los llegan a lastimar y nunca nos damos cuenta, y eso nos va a llevar a algún problema posterior. Razas pequeñas es muy fácil que pierdan sus dientes porque empiezan a llenarse de sarro, empiezan a llenarse de bacterias, y esa bacteria me va a aflojar el diente y adiós dientes. Son perritos que nos están presentando a los 3-4 años ya, y es necesario ya retirar varias piezas dentales, y eso sí nos afecta para su alimentación. Entonces yo les recomiendo mucho que anualmente, si se puede, o cada 6 meses hacerles su limpieza, que se llama profilaxis, que ya se hace con un ultrasonido, donde no nos daña en absoluto el esmalte de los dientes, no lastima para nada las encías. Mucha gente se preocupa por las anestesias, pero es más fácil que el perrito sufra por un problema dental posteriormente a la anestesia. Ahorita ya las anestesias son muy seguras, tanto para perritos cardiópatas, geriátricos y hasta para cachorros. Así que no se preocupen por eso, ténganle confianza a su médico, y desde que vayan a su visita que le chequen los dientes, por favor. Feliz porque ya salió Calú de su operación. La doctora nos dijo que tuvieron que extraerle la pieza que le molestaba. Le mandó unos medicamentos, ahorita va medio borrachito todavía, pero muy contenta, muy tranquila. Estoy muy contenta. Le repito, no sé, es el miembro, es el pequeñito de mi casa, pero afortunadamente ya me lo llevo. Afortunadamente Calú salió bastante bien de su cirugía, pudieron retirarle esta muela carnicera sin mayor complicación. Ahora se va simplemente a casa, incluyendo en su dieta alimentos blandos y húmedos para ayudar en su recuperación y que su digestión sea mucho más fácil. Recuerden, amigos, que sin importar la edad que presenten sus perros o sus gatos, es muy importante llevarlos al médico veterinario para que les chequen la salud de sus dientes, que no falten piezas y que se encuentren en buen estado. También el día de hoy aprendimos más acerca de los cuidados que debemos tener con los pitones. Si es que queremos tener este animal de compañía que es poco convencional, es importante prestar atención a las recomendaciones que nos hacen los médicos veterinarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.